Nuestras familias son equivalentes y nuestras edades coinciden. Así que me casé con Calvin, pero él tenía una amiga de la infancia, y yo tenía a mi amor inolvidable. Su amiga de la infancia lo engañó, y mi amor inolvidable también me traicionó. Después de casarnos, nos convertimos en una pareja ejemplar en nuestro círculo social. Sin embargo, su amiga de la infancia y mi amor inolvidable comenzaron a lamentar sus errores y lleno de arrepentimiento. Pero hay un dicho que dice, los sentimientos son difíciles de controlar, y las actuaciones falsas a veces se vuelven realidad. Capítulo 1. Un mes antes de comprometerme con Calvin, lo vi por primera vez. Calvin eligió un restaurante en la terraza del último piso junto al río en Hinchen, desde donde se podía ver la vista nocturna del Bund. Cuando llegué después del trabajo, mi amiga Alicia me había enviado un mensaje. He preguntado por ahí. Parece que Calvin es un buen tipo. Cuando llegué, Calvin estaba en una llamada de trabajo, con su camisa negra arremangada hasta los codos, y hablaba en alemán. Cuando me vio, me lanzó una mirada disculpándose, y yo negué con la cabeza, indicándole que no importaba. Calvin habló por unos 10 minutos, tiempo en el que mis pensamientos volaron en todas direcciones. Primero, parecía que Calvin había estudiado su licenciatura en Alemania, supuestamente por su primer amor. Segundo, hoy no llevaba las bandas en las mangas. Su camisa no era tan formal como de costumbre, pero tenía un aire relajado y despreocupado. Al pensar en las bandas en las mangas, recordé la primera vez que lo vi después de regresar al país, en su campo de equitación en las afueras. Llevaba las bandas en las mangas y un cinturón ajustado, lo que resaltaba sus bíceps y pectorales, que estaban muy marcados. Mi primer pensamiento en ese momento fue, este es el hombre que mejor lleva esas bandas en las mangas que he visto. Bajó del caballo y, cuando me vio acercarme, su primera frase fue, «Hola, señorita Lee». Calvin colgó el teléfono y sonrió, diciendo, «Soy Calvin». Capítulo 2. Calvin y yo, sorprendentemente, nos llevamos muy bien. Él es un hombre maduro y caballeroso en todos los aspectos, desde los platos que eligió, los temas de conversación, hasta las flores que me regaló después de la cena. Todo fue cómodo y considerado. Manteníamos una sensación de límites mutuos, pero con un toque de cercanía que ambos comprendíamos. Sin embargo, si no nos acercamos un poco más pronto, será demasiado tarde, ya que estamos a punto de comprometernos. Después de la cena, Calvin me llevó a casa. Él conducía un todoterreno con un chasis muy alto, y tuve algo de dificultad para subirme. Calvin me ayudó a subir, diciendo con algo de vergüenza, «Hoy fui a inspeccionar la base, y este coche es más conveniente». Después de graduarse, dejó el negocio familiar tradicional de productos de consumo rápido de la familia Wang y fundó su propia empresa de biotecnología. Bromeé, debe ser difícil para el señor Wang encontrar tiempo para cenar conmigo con lo ocupado que está. Eso no es cierto. Calvin me miró seriamente, tú también estás muy ocupada. Esto es lo mínimo que puedo hacer. Lo miré a los ojos profundos durante unos segundos y luego le envié un mensaje a Alicia. Los hombres maduros son peligrosos. J.E. ¿Ahora ves lo que tienen los hombres maduros? ¿Y a quiénes solías gustarles? No pude refutarlo, porque antes solo salía con hombres más jóvenes. Los chicos jóvenes y salvajes tienen su encanto, pero cuando son demasiado salvajes, pueden ser irritantes. Capítulo 3. Cuando llegamos al edificio de mi apartamento, me encontré con un cachorro salvaje irritante. Este cachorro salvaje se llamaba Lucas. Él y yo habíamos estado enredados desde nuestros días de estudio en América del Norte, y habíamos vuelto una vez. Mi personalidad es así, si puedo volver con alguien, entonces no me importa volver a lo mismo. Decir que él es mi amor inolvidable no es ninguna exageración. También fue, de hecho, la relación más larga que he tenido. Antes de que pudiera bajar del coche, Calvin ya había notado a Lucas, que estaba apoyado en su motocicleta frente al edificio. Pero Calvin tenía una perspectiva diferente. Su primera reacción fue, ese hombre parece sospechoso. ¿Es esta zona tan insegura? Guardé silencio unos segundos, decidiendo ser honesta, es mi exnovio. Calvin se sorprendió un poco, lo siento. ¿Quieres que me vaya? Calvin, sin duda, tiene mucha experiencia. No es necesario. Lo resolveré en unos minutos. Le dije, originalmente iba a invitarte a subir. Si no te molesta,
Podemos hacerlo en otra ocasión, dijo Calvin, frunciendo el ceño. Él ya te ha visto. Lucas me había visto, y su expresión, que antes mostraba algo de pena, cambió cuando vio el coche y a Calvin. Con una expresión sombría, me preguntó, hermana, ¿quién es él? Calvin levantó una ceja al escuchar eso. Capítulo 4. De repente, me dolió un poco la cabeza. Lucas es 5 años menor que yo, y la mayoría de las veces, por ser mayor, lo he consentido demasiado. Mis amigas solían quejarse, Lucas es como es ahora porque tú lo malcriaste. Impulsivo, joven y lleno de energía. Tanto lo bueno como lo malo en él son extremos. Recuerdo que rompimos hace 2 meses. En ese momento estaba preparándome para la carrera de F1, entrenando en la base. Dijo Lucas, algo molesto. ¿Quién es él? Mi prometido, respondí con frialdad. Lucas siempre ha sido así, completamente malcriado por mí. Quizá no le importó mucho cuando le dije que rompíamos hace 2 meses. Al fin y al cabo, ya habíamos vuelto una vez, y él tenía una confianza absoluta en que siempre sería mi favorito. ¿Me engañaste?, preguntó Lucas, incrédulo. ¿Me estás diciendo eso solo para enfurecerme? Una ola de ira se encendió dentro de mí. Estaba a punto de terminar con todo de manera contundente, pero Calvin, que había estado en silencio hasta entonces, intervino. Perdón, señor, pero creo que deberías haber recibido una educación básica, lo cual incluye algo de comprensión, dijo Calvin mientras salía del coche y se paraba frente a mí. Chloe ya te lo dijo en su primera frase, rompieron hace 2 meses. Calvin, con sus 187 centímetros y años de ejercicio físico, hacía que Lucas pareciera insignificante frente a él. Se paró ligeramente frente a mí y agregó, ¿acusar a alguien de infidelidad así de fácil es parte de tu educación? Lucas retrocedió un paso, evitando enfrentarse a Calvin, lo cual mostraba su astucia habitual. Solo miró hacia mí con los ojos rojos, apretó los labios y, suavizando su tono, dijo, hermana. Le respondí, él es mi prometido. Nos comprometemos el próximo mes. Capítulo 5. La razón principal por la que Lucas y yo pudimos durar tanto tiempo es porque siempre supo cómo hacerme feliz. En estos 2 años, nunca peleamos, porque no importa cuán enojada me pusiera, Lucas siempre me hacía reír con sus bromas. Esto también llevó a que nunca resolviéramos nuestros problemas ni los enfrentáramos de verdad. Rompí contigo y ambos lo aceptamos. Le dije, si no me crees, puedes revisar los mensajes. Lucas mostró una mirada herida. Esta era la primera vez que le hablaba con tanta frialdad. Suspiré, sabiendo que siempre me había conmovido verlo así. Lucas me lanzó una mirada profunda, y con un tono desafiante, aunque claramente afectado, dijo, más te vale no arrepentirte. Su orgullo natural no le permitía seguir insistiendo, así que se dio la vuelta y subió a su motocicleta. El rugido del motor se fue alejando, y yo, incómoda, le dije a Calvin, lamento que hayas tenido que presenciar esto. Calvin negó con la cabeza y, después de dudar un poco, dijo, sobre los asuntos del corazón, tal vez ya has escuchado algo sobre mí. Asentí. A diferencia de mí, con mis innumerables novios y relaciones, el único escándalo amoroso de Calvin siempre había sido sobre su exnovia Amelia. ¿Sigues en contacto con ella? Calvin esbozó una amarga sonrisa y negó con la cabeza, después de lo que pasó hace 4 años. No hemos vuelto a hablar. ¿Eso es todo? Todos tenemos un par de historias amorosas. No es nada fuera de lo común, respondí, sonriendo. Con mi historial, que es mucho más amplio, ¿te importa? No hables así. No es cuestión de si me importa o no. Calvin me miró con seriedad. Fuiste sincera y comprometida en cada una de tus relaciones. De hecho, he trabajado con algunos de tus exnovios. Calvin continuó con sinceridad. Cuando hablábamos de ti, siempre te elogiaban mucho. Decían que eres una persona interesante. Lo que me preocupa es que, siendo tan serio como soy, pueda aburrirte. Vaya, los hombres maduros son realmente intimidantes. Si hubiera sabido que los mayores eran tan encantadores, ¿cómo habría acabado con ese apodo de asesina de hermanitos? Capítulo 6. Esa noche, Calvin no subió a mi apartamento, pero cuando se despidió, puso su chaqueta sobre mis hombros, ya que yo llevaba un vestido de tirantes. La chaqueta tenía un aroma fresco, no demasiado intenso. Al igual que Calvin, era relajado y confiado. Alicia,
Cuando le conté lo sucedido, se maravilló. Vaya, qué maestro del juego. Le pregunté qué quería decir con eso. Está reservando silenciosamente la próxima vez que se vean. Si no te interesa, olvidarás lo de la chaqueta, y él podrá interpretar cómo manejar la situación según tu actitud. Pero si tienes interés en verlo de nuevo, definitivamente le devolverás la chaqueta. Mientras llevaba la chaqueta recién lavada a la oficina de Calvin, pensé, con esos trucos, Lucas no tenía oportunidad con Calvin. Continuó Alicia. Te aconsejo que estés muy atenta. Cuando llegué al edificio de la empresa de Calvin, era casi la hora de salida. Me mandó un mensaje, y tomé su ascensor privado para llegar a su planta. La recepcionista me saludó amablemente. El señor Wan estará en una reunión unos 10 minutos más. Señorita Lee, por favor, siéntese. Observé la oficina de Calvin. Era elegante y minimalista, pero algunos detalles en su escritorio y la estantería detrás de él revelaban sus pequeños gustos personales. Por ejemplo, una consola de videojuegos Switch, tacos de billar en la pared, y una cámara reflex en la estantería. Esperé unos 10 minutos hasta que Calvin salió de la reunión, con un ramo de rosas Earl Grey perfectamente envueltas, flores vibrantes y autoconfiadas. Calvin se inclinó y me entregó las flores. Lamento la espera. Estas flores son mi disculpa. Espero que te gusten. Capítulo 7. ¿Qué tan exigente es Amelia como para que Calvin no le pareciera suficiente? ¿Qué te pasa? Amelia era muy complicada, insegura y orgullosa a la vez. Si hubiera sido un poco más abierta, no habría necesidad de esta boda entre tú y Calvin. ¿Puedes hacerme un favor y averiguar qué pasó realmente entre Calvin y Amelia? Caminaba hacia el restaurante, tamborileando mis dedos sobre mi funda de móvil, pensando en la conversación con Alicia. La relación de Amelia y Calvin había sido famosa en nuestro círculo social hace unos años. Amelia había sido una estudiante sobresaliente en la Escuela Internacional de Calvin, y aunque se enamoraron, sus familias se opusieron debido a la gran diferencia social. Cuando me estaba preparando para irme al extranjero en la preparatoria, escuché que Calvin había estudiado su licenciatura en Alemania porque Amelia había solicitado allí. Calvin incluso había luchado contra su familia para seguir con Amelia y había dejado la empresa familiar Wang para comenzar su propio negocio. Al principio, su emprendimiento fue muy difícil. Uno de mis exnovios, que había trabajado con Calvin, solía decir que el joven Wang dejó un futuro brillante solo para complicarse la vida. Cuando Calvin finalmente había logrado el éxito y su familia cedió, Amelia rompió con él. Se rumoreaba que la ruptura había sido muy desagradable y poco amistosa. Ese fue el rumor que también había escuchado de uno de mis exnovios. Miré a Calvin mientras daba marcha atrás en el coche, y me costaba imaginarlo como un joven imprudente y rebelde. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Alicia. Me he enterado de que Amelia no solo rompió con Calvin, sino que también se llevó a su equipo principal de la empresa para trabajar en la competencia, y luego comenzó a salir con Joel, el director de operaciones de la otra empresa. No sabía qué decir. Esta chica era aún peor que yo. Capítulo 8. Calvin eligió un restaurante de comida local, y él fue quien pidió la comida. Después de escuchar lo que pidió, me sorprendió darme cuenta de que, tras nuestra última comida, Calvin ya había aprendido mis gustos. Sin embargo, Calvin lo tomó con calma. Es algo simple. Solo hay que prestar atención y se recuerda todo. Tomé un sorbo de vino para disimular mis emociones. Lucas nunca me había cuidado en ese aspecto, ya que, siendo mayor que él, siempre había sido yo quien decidía qué comer. Durante la comida, la conversación fue igualmente fluida, lo que me confirmó que ninguno de los dos estaba cediendo de manera forzada. Calvin y yo coincidíamos en nuestras perspectivas y aficiones. Pasamos de hablar de Nintendo a nuestras respectivas carreras. Y una vez más, Calvin me sorprendió con lo bien informado que estaba sobre mi trabajo actual. Pensé que no te interesaba el diseño de moda, le dije, un poco avergonzada porque yo no había mostrado tanto interés en su trabajo. Presumiré un poco. Calvin chocó su copa con la mía, sonriendo. Tengo buen gusto. Y eso era cierto, a juzgar por su forma de vestir, sus elecciones de flores y restaurantes. El sentido estético de Calvin era realmente refinado. Fue una comida muy agradable. Después de comer, Calvin me entregó una pequeña caja azul. Lo compré durante un viaje de negocios. Creo que te quedará bien. Espero que te guste.
La abrí y vi una pulsera de zafiro que brillaba intensamente bajo la luz. Me la puse frente a él, pero el broche era tan delicado que Calvin se inclinó para ayudarme a abrocharla. Me reí. Rodeé su brazo con el mío y dije, gracias. Me encanta. Calvin sonrió ligeramente, mostrando un hoyuelo en su mejilla derecha. Incluso cuando salimos del ascensor, seguía levantando la mano para mirar la pulsera. Calvin, algo frustrado, dijo, si hubiera sabido que te gustaba tanto, habría comprado también el collar a juego. Antes de que pudiera responder, una voz femenina llena de sorpresa sonó delante de nosotros. ¿Calvin? Calvin se detuvo por un momento, y luego su sonrisa se desvaneció. Señorita Wu. Capítulo 9. Amelia era pequeña, de facciones delicadas, vestida con un traje gris de 2 piezas, y tenía un aire elegante y profesional. Era una persona que proyectaba mucho carisma. Sin embargo, su sonrisa desapareció rápidamente cuando vio que yo estaba del brazo de Calvin. Aunque rápidamente recuperó una expresión cordial, se volvió hacia mí. ¿Y tú quién eres? Levanté una ceja. Interesante. En lugar de saludar primero, fue directamente a preguntarme quién era. El comportamiento de Amelia no coincidía con los rumores de que había terminado la relación de manera fría y traicionera. Parecía que todavía tenía sentimientos por Calvin. Dejé que mi muñeca cayera levemente, haciendo que la pulsera de zafiro se deslizara. Sonriendo, dije, hola, soy Chloe, la prometida de Calvin. La sonrisa de Amelia desapareció por completo. Miró a Calvin con incredulidad, y su tono subió hasta ser casi agudo. ¿Estás comprometido? Calvin asintió. Nos comprometemos el próximo mes, pero la boda llevará más tiempo de preparación. Es un gran evento. Apreté la manga de Calvin, siguiendo su ritmo. Amelia bajó la cabeza, apartando el cabello detrás de la oreja, y cuando levantó la vista, aunque su expresión era tensa, se mantenía digna. ¿De verdad?, preguntó en un tono suave. ¿Vinieron a comer? Recuerdo que solíamos gustar mucho de la comida de aquí. Hace tiempo que no vengo. No sé si el sabor habrá cambiado. No pude evitar soltar una pequeña risa. Calvin me lanzó una mirada de soslayo y apretó mi muñeca en señal de calma. Solemos venir bastante seguido con amigos. Ya estoy acostumbrado, así que no he notado si el sabor ha cambiado, dijo Calvin en un tono amable. Aunque su comida local es bastante buena. Mi prometida es de aquí. Le gustan los sabores picantes. Como acaba de regresar al país, quise traerla aquí para hacerle sentir bienvenida. En cuanto dijo eso, miré a Amelia y vi como todo el color se desvanecía de su rostro. Bueno, no los molesto más. Calvin asintió cortésmente. Nosotros nos vamos. Capítulo 10. El camino de regreso fue en silencio, hasta que el coche se detuvo frente a mi edificio, y Calvin, con una mano en el volante, exhaló profundamente. Lo siento, te hice sentir mal. Me sorprendí y levanté la cabeza. No estoy molesta. Me detuve un momento y decidí ser honesta. Bueno, tal vez un poco, pero no por Amelia, sino porque parecías estar de mal humor todo el camino. Mi mal humor tampoco tiene que ver con Amelia. Calvin se pasó la mano por la cara. Si aún tuviera sentimientos por ella, no me estaría comprometiendo contigo. Solo que, bajó la voz, verla me trae malos recuerdos. Con cautela, tomé la mano de Calvin y la acaricié suavemente. Lo siento. Investigué la razón de tu ruptura con Amelia. No tienes que disculparte. Es algo que todo el mundo sabe. Calvin apretó mi mano y entrelazamos los dedos. Aunque no lo hubieras investigado, eventualmente te lo habría contado. No pude evitar reír. ¿Y qué pasó entonces?, pregunté, porque realmente no puedo entender su comportamiento. Yo tampoco lo sé. Calvin sonrió con amargura. Tal vez me odia. Salimos durante 2 años, y después todo fue un ir y venir, con mi familia y su madre interfiriendo. Nuestra relación fue más dolorosa que placentera. Incluso ahora que lo pienso, la mayoría de nuestras interacciones eran gritos y lágrimas. En los últimos tiempos, ella me veía luchando fuera de la familia Wang. Me compadecía, pero luego lloraba y me gritaba, y después me abrazaba. Calvin recordó, estudiamos la misma carrera, así que era lógico que emprendiéramos juntos. Su habilidad era impresionante, todos lo sabían, pero siempre sentía que en mi empresa no se valoraba su verdadero talento. Decía que todos creían que había llegado a su posición solo por mí. Si le daba regalos caros,
Me respondía con sarcasmo si no le daba nada o el regalo no era tan caro. Me acusaba de no darle importancia. Calvin me miró y sonrió. Supongo que no hice lo suficiente. No le di la seguridad que necesitaba. Capítulo 11. Sacudí nuestras manos entrelazadas. ¿Estás diciéndole a tu prometida que no le diste suficiente seguridad a tu ex? La expresión de Calvin cambió por primera vez, mostrando una mezcla de frustración y vergüenza. No quise decir eso. Me reí, lo sé. Solo te estoy molestando. ¿Es cierto que ella se fue a trabajar a tu competencia? Sí, Calvin hizo una pausa. De hecho, para ese momento, mi familia ya había cedido, pero yo aún tenía dudas. Nuestra relación no era nada saludable, y en ese momento, en un proyecto clave, tuvimos una seria diferencia de opiniones. Ella se obsesionó con esa diferencia, y para el final, ya no estábamos discutiendo sobre el proyecto, solo estábamos desahogando nuestras emociones. Escuché en silencio. El proyecto fracasó y nuestra competencia ganó la licitación. Decidí hacer algunos cambios en los altos mandos de la empresa y me tomé 2 semanas de vacaciones. El resto. Calvin miró nuestras manos entrelazadas. Ya lo sabes. Le pregunté suavemente, ¿por qué crees que hizo eso? Me dijo que me envidiaba, respondió Calvin después de un largo silencio. Envidiaba mi vida fácil. Me preguntaba por qué yo había nacido en la familia Wang, y me acusaba de pisotear su dignidad. No lo pienses así. Solté su mano. Desabroché mi cinturón de seguridad y me incliné para abrazarlo. Hoy lo hemos aclarado, así que ya no volvamos a hablar de este tema. El abrazo de Calvin era cómodo, con un aroma fresco. Debido a nuestra diferencia de tamaño, encajaba perfectamente en su pecho. Me levanté para besarle suavemente la punta de la nariz. Un besito y todo el mal humor se va. Las orejas de Calvin se pusieron lentamente rojas. Bajó la mirada. Sus gruesas pestañas temblaron levemente, y en voz baja me preguntó, ¿solo aquí? Capítulo 12. Dios santo. Pensé por enésima vez, ¿qué hombre tan peligroso es Calvin? Estaba tirada en el sofá, charlando con Alicia. Besar a un hombre maduro es diferente, es suave y gradual, como si me estuviera devorando poco a poco. Alicia, con tono frío, dijo, la inocente que soy no quiere saber esos detalles. Tonta. ¿No fuiste tú la que me contó que tu ex era demasiado rápido? Mientras bromeábamos, Calvin me mandó un mensaje diciendo que ya había llegado a casa, y luego me preguntó si tenía tiempo la próxima semana para discutir los preparativos de la boda, como el lugar y la ropa. Inmediatamente revisé mi agenda. Tenía una clase de boxeo programada para el fin de semana, pero llamé a mi secretaria para cambiar la cita y dije que tenía tiempo libre. Calvin me envió un sticker de un gatito con un mensaje que decía, genial, flotando sobre la cabeza del gato. Pausé por un segundo. Luego me tapé la cara y me dejé caer sobre el sofá. Mi teléfono seguía vibrando. Calvin me envió otro mensaje. Cuando te dije que quería llevarte a ese restaurante, era para hacerte feliz, no por Amelia. No pude evitar reírme mientras me dejaba caer en el sofá. Para mí, era una sensación poco común. Pero, ¿qué importa? Después de todo, Calvin también lo valora mucho. El viaje sincero en ambas direcciones es algo realmente hermoso. Capítulo 13. Había imaginado a Calvin y a mí eligiendo mi vestido de novia, escogiendo el destino de nuestra luna de miel, diseñando los anillos de boda, pero nunca me imaginé que Calvin también tendría opiniones sobre mi manicura. Estaba asombrada. ¿No se supone que los hombres y las mujeres son diferentes? Lo bello es universal, ¿no crees? Calvin tomó suavemente mi mano. Su mano era mucho más grande que la mía. Podía sostenerme fácilmente. Además, quiero entender las cosas que te gustan. Me cubrí la cara con la otra mano, diciendo tímidamente, Calvin, eres demasiado para mí. Calvin inclinó la cabeza, sin comprender del todo, pero aún así me miró con una sonrisa. Pero rara vez me hago la manicura, dije, agitando nuestras manos entrelazadas. Practico boxeo. Y tener las uñas largas es muy incómodo, no exagero. En ese momento vi un destello evidente de alegría y sorpresa en los profundos ojos de Calvin. La verdad es que sospechaba que tenías el hábito de hacer ejercicio. Tienes un cuerpo saludable y hermoso. Calvin bajó la cabeza para besarme la mano y me miró a los ojos. ¿Por qué no incluimos el boxeo en nuestras citas? Llevo muchos años practicando. No hubo necesidad de esperar. Después de elegir el vestuario para la boda, fuimos directamente al gimnasio.
aunque llamarlo gimnasio no es del todo correcto. Era un club deportivo de élite, con condiciones de membresía bastante estrictas. Intenté unirme cuando recién regresé al país, pero me rechazaron. Calvin me ayudó a ponerme las vendas, y cuando le mencioné mi frustración, pareció algo avergonzado y murmuró: «Lo siento, te conseguí una entrada especial». No entendí de inmediato. Calvin se frotó la nariz. «Es que lo abrí junto con un amigo de la universidad. Soy uno de los socios». Estaba completamente hipnotizada por él. Así que, con la mano ya vendada, le acaricié la barbilla. «Gracias, señor Wang». Capítulo 14. Boxear con Calvin fue muy divertido. Era un excelente compañero de entrenamiento. Yo no tenía ni la fuerza ni la resistencia para competir con él, pero Calvin seguía elogiando mis golpes, aunque confiaba en mis habilidades. Era difícil no sentirse abrumada por tantos cumplidos. Durante un descanso, Calvin me presentó a uno de los dueños del club, su amigo de muchos años, Marco. Los amigos de Calvin eran personas con un fuerte sentido de los límites, muy educados y agradables. Marco me saludó y dijo: «Hace muchos años que oigo hablar de ti, y ahora que te conozco, veo que tu reputación es bien merecida». Yo: «¿Cómo pueden ser tan sinceros sin parecer empalagosos?». En medio de una conversación sobre el estado del club, me excusé para tomar una ducha, dejándoles espacio para hablar. Cuando salí, me encontré con una invitada inesperada, Amelia, vestida con ropa de entrenamiento. Le estaba entregando una botella de agua a Calvin. Yo también llevaba una botella de agua para Calvin, y después de dudar, decidí acercarme sigilosamente. «¿Viniste sola?». Amelia dejó caer la mano que sostenía la botella y, con una sonrisa amarga, dijo: «¿Ya ni siquiera aceptarás una botella de agua de mi parte?». «Vine con Chloe», respondió Calvin mientras se quitaba las vendas, claramente sin mucho interés en la conversación. «¿De verdad? ¿También le enseñas boxeo?». «No hace falta que la enseñe. Chloe lleva muchos años entrenando. Boxea muy bien». No pude evitar sonreír. «Recuerdo que solíamos venir aquí los fines de semana. Tú me enseñabas boxeo». Amelia habló con nostalgia. «Yo era terrible. No aprendí nada en todo ese tiempo. Es que no tienes el hábito de hacer ejercicio. Por eso no progresabas». Calvin respondió con un tono suave: «Ahora podrías pedirle a Joel que te enseñe. Él es bastante bueno». El rostro de Amelia se puso pálido de inmediato. Capítulo 15. Calvin, ¿me odias? No lo creo. Calvin se giró y, al verme, sonrió instantáneamente. Luego se volvió hacia Amelia y le dijo: «Señorita Wu, mi prometida ha llegado. Nos vamos». Calvin agarró sus guantes de boxeo y caminó hacia mí. Amelia, a través de la figura de Calvin, me miró y, de repente, alzó la voz. «Calvin, ¿qué significaron todos esos años que pasamos juntos?». Calvin tomó la botella de agua que le ofrecí y respondió: «Fueron una tontería». No pude evitar soltar una carcajada y saqué la lengua. Calvin me rodeó con un brazo y comenzamos a caminar juntos. «Marco nos invitó a cenar. ¿Te gusta la comida cantonesa?». «Está bien», respondí. «Lo siento por haber escuchado tu conversación». «¿Escuchado?». «Lo hiciste de manera muy abierta». Calvin me miró con una sonrisa, el hoyuelo en su mejilla apenas visible. «Marco estaba preocupado de que al regresar te encontrarías con Amelia y te molestaría. Ahora está todo resuelto, por alguna razón». En ese momento me pareció que era como un gato con la cola levantada. La cena fue agradable, y Marco me agregó a su WeChat antes de irse. Incluso me incluyó en su pequeño grupo. Miré la lista de miembros del grupo y, para mi sorpresa, exclamé: «¿Leo también es tu amigo de la infancia?». El hermano de Leo fue uno de mis exnovios. Nuestra ruptura fue dramática y caótica. Me sentí un poco culpable. Calvin asintió y luego aclaró: «Su hermano fue a la secundaria en el extranjero. No tenía mucha relación con él». Notando su expresión, pregunté: «¿Te incomoda?». «Para ser sincero, un poco». Calvin apretó mi mano. «Pero ellos son parte del pasado, y yo soy el futuro. Haré todo lo posible para que nunca te arrepientas». Capítulo 16. La fiesta de compromiso se celebró en un hotel junto al mar. La noche anterior, ambas familias compartieron una comida juntos. Nuestras familias siempre habían tenido buenas relaciones debido a sus lazos comerciales. Después de la cena, la madre de Calvin me entregó un brazalete de jade que había usado durante años. Era un regalo extremadamente valioso,
tanto en términos de su valor como de su significado. La mujer simplemente me acarició la mejilla con ternura y dijo, «Cuídense bien el uno al otro». Después de despedir a nuestras familias, Calvin y yo nos quedamos en el hotel. Después de ducharnos, nos pusimos nuestras pijamas y comenzamos a jugar Super Mario. A mitad del juego, mi cabeza terminó descansando en el regazo de Calvin, y sus músculos se tensaron. Solo para relajarse poco después, me giré hacia su estómago y me reí. Calvin suspiró con resignación. «Panda, cada vez te pasas más». Panda era mi apodo, porque de niña era tan redonda como una bola. Durante la cena, mi familia me había llamado así. Avergonzada, intenté pellizcar sus abdominales. Calvin se inclinó hacia atrás y cayó directamente sobre la alfombra. Me incliné sobre él y pregunté, ¿no te gusta? Sería hipócrita decir que no. Calvin me rodeó con sus brazos. Solo que parece que todo está yendo muy rápido. Le toqué el pecho con un dedo. ¿Por qué aceptaste casarte conmigo? Calvin tomó mi mano y me miró a los ojos. Te seré sincero. Tal vez no te guste lo que voy a decir, pero al principio, solo parecía lo más adecuado. Mi última relación fue demasiado agotadora. Sentía que todo el mundo estaba en contra. Y mi inmadurez también causó problemas a mis padres. Calvin jugaba con mis dedos. Solo quería tener una relación que nuestras familias pudieran aceptar. Algo sin complicaciones. Cuando nuestras familias sugirieron la idea del matrimonio. Ya te había visto una vez en mi campo de equitación. Calvin dijo, habías regresado al país y te atreviste a escoger el caballo más indomable. Te observé desde la terraza del segundo piso mientras lo domabas. Chloe, eres fascinante. Calvin bajó la mirada y besó suavemente la punta de mis dedos. Eres fuerte y llena de vida. Y cada día contigo es una razón para tomarse la vida en serio. Mi cara comenzó a ponerse roja poco a poco. Y Calvin besó mi frente. Panda. Esta es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Capítulo 17. La fiesta de compromiso fue todo un éxito. La empresa de Calvin publicó un anuncio de felicitación, y nuestros círculos de amigos comenzaron a entrelazarse. Lo único inesperado fue que Lucas apareció en la ceremonia de compromiso. Este chico realmente no piensa bien las cosas. Irrumpió directamente en la sala de maquillaje y me preguntó si quería fugarme con él. Todos los presentes se llevaron las manos a la cabeza. Incrédulos. Ya sé que solo te estás casando por una alianza familiar, dijo Lucas con un profundo dolor. Lo siento mucho. Fui demasiado inmaduro antes. No entendía por lo que estabas pasando. Hermana, vámonos juntos, por favor. Lucas tomó mi mano. Deja todo atrás. Formemos una pequeña familia y llevemos una vida sencilla y feliz. Yo, Alicia, con los brazos cruzados, se rió, pequeño. Tu tarea principal ahora es obtener tu título universitario. La segunda es conseguir un posgrado. Las personas en la sala de maquillaje no pudieron evitar reírse. Suspiré con resignación. Lucas, estos 2 años han sido geniales. De verdad, pero lo nuestro ya terminó. Parte de esto es un matrimonio arreglado, pero la otra parte es que me gusta Calvin. ¿Lo entiendes? Le hablé con ternura, pero mis palabras fueron contundentes. Es hora de que madures. Después de que Lucas se fue, Alicia casi no podía respirar de tanto reír. Se lo tiene merecido. Te lo advertí. Te dije que no salieras con niños recién adultos. Me cubrí la cara. No me lo recuerdes. Estaba fuera de mí. Calvin probablemente ya sabía lo que había pasado, pero los hombres maduros siempre tienen esa virtud. Saben qué preguntar y qué no. O tal vez Calvin simplemente no veía a Lucas como una amenaza. Después de ponerme el anillo de compromiso, Calvin levantó mi mano hasta sus labios y me dio un suave beso. Mirándome con una sonrisa, dijo, haré que siempre seas feliz. Capítulo 18. Después del compromiso, me mudé al apartamento de Calvin en el centro de la ciudad. Calvin es alguien que valora la calidad de vida, y también tiene un fuerte sentido de los límites, lo que era evidente desde el diseño de su apartamento en el piso 50. La segunda impresión que tuve fue que Calvin estaba completamente acostumbrado a vivir solo, pero eso cambió conmigo. Calvin llevó mis maletas al vestidor. La limpieza se hace 3 veces a la semana, los lunes, miércoles y viernes, mientras estamos en el trabajo, así que no nos molestarán. He pedido a la persona de limpieza que despeje la mitad del espacio en el vestidor. Puedes organizar tu ropa como mejor te parezca. Calvin se sentó en el reposabrazos del sofá y tomó mi mano. Después de romper con Amelia,
He vivido aquí solo durante 4 años. Aparte de mí y la persona de limpieza, nadie más ha estado aquí. Me miró a los ojos con ternura, así que no te sientas incómoda. Me acerqué, rodeé su cuello con mis brazos y lo besé. La transición a la convivencia fue mucho más fácil de lo que imaginaba. Calvin fue increíblemente atento, teniendo preparados todos los productos de belleza y de uso personal que yo solía utilizar. Además, ambos somos personas organizadas, que disfrutan hacer planes, por lo que no había muchos problemas. La única pequeña discordancia fue nuestra forma de dormir. Yo tengo una forma de dormir bastante desordenada. La primera mañana, me desperté con una pierna sobre la cintura de Calvin. Sus ojeras me delataban que no había dormido bien por mi culpa. Sin embargo, la solución fue simple. Calvin me abrazaba la cintura, y eso ayudaba a controlar mi caótica forma de dormir. También descubrí una pequeña y adorable costumbre de Calvin. Él tiende a ser un poco perezoso por las mañanas, especialmente después de una noche de trabajo. Le cuesta levantarse al día siguiente. Cuando le pellizco la nariz para despertarlo, frunce el ceño y se acurruca bajo las mantas, murmurando que quiere dormir 2 minutos más. Me parecía tan adorable que no pude contenerme y dije, cariño, eres un pequeño cerdito perezoso. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, me di cuenta de mi error. Calvin mide 1,87 metros. Es un hombre maduro y serio. No es uno de mis exnovios más jóvenes. Tal vez esta forma de hablar no era adecuada, pero, para mi sorpresa, las orejas de Calvin comenzaron a enrojecer lentamente. Con una voz apagada, dijo, ¿así solías mimar a tus ex? Contesté rápidamente, de ahora en adelante, solo a ti. Me di cuenta un poco tarde, a él le gustaba. Capítulo 19. Un mes después del compromiso, Lucas, que había causado tanto alboroto en la fiesta, comenzó a resurgir de repente. Esto incluía, pero no se limitaba a, llorar y disculparse con nuestros amigos en común por su inmadurez pasada, enviarme flores todos los días, e incluso decir que iba a reconquistarme. Estaba sudando, lamentando por primera vez haber pasado por tantas relaciones y haber permitido que alguien se quedara pegado. Alicia se rió de mí, te lo dije cuando empezaste a salir con él, que un día el pequeño te iba a perseguir y no te lo podrías quitar de encima. Mi cabeza no daba para más, y la situación con Lucas solo empeoraba. Justo cuando estaba a punto de tomar medidas más drásticas para cortar de raíz, Lucas de repente se calmó. Pensé en ello y decidí preguntarle a Calvin. No fue nada, dijo Calvin mientras tomaba un sorbo de café. La empresa donde está haciendo su pasantía es de un amigo mío. Le mostré lo dura que puede ser la vida laboral. ¿Qué pasa? Calvin suavizó su tono. ¿Te da pena? No respondí. Tomé la taza de café de sus manos, di un sorbo y exclamé sorprendida, cariño, ¿por qué este café sabe agrio? Calvin apartó la mirada, intentando no reírme. Me senté en su regazo y lo abracé, besándole la mejilla. Gracias, Calvin. No me da pena. Lo único que me importa eres tú. El hoyuelo de Calvin apareció débilmente. Le di un beso en el hoyuelo. Cariño, eres el más adorable. El Calvin más adorable me abrazó y me besó durante 20 minutos, hasta que casi me quedé sin aire. Lo que no esperaba era que, mientras mis problemas se resolvían, los de Calvin apenas comenzaban. Amelia me buscó directamente. Nos encontramos en una cafetería después de que salí del trabajo. Me senté, y la primera cosa que Amelia dijo fue, señorita Lee, disfrutas de la madurez y la dulzura de Calvin. ¿Alguna vez has pensado que toda esa dulzura la entrené yo? Capítulo 20. Todavía no había tomado un sorbo de café cuando solté una carcajada. El rostro de Amelia se oscureció. ¿De qué te ríes? Señorita Wu, antes de conocerte, la gente decía de ti que eras insegura pero arrogante. Tomé un sorbo de café. Me preguntaba cómo esas dos palabras tan contradictorias podían describir a una sola persona. Hoy, después de conocerte, lo entiendo. Claro, no puedo compararme contigo. La heredera perfecta, nacida en la familia adecuada, con una posición privilegiada. Amelia soltó una risa fría. Si yo hubiera tenido tu situación, tú no tendrías nada que hacer aquí. ¿De verdad Calvin no estuvo a tu lado? Le respondí con calma. Luchó contra su familia, que siempre había sido unida. Hizo tantos esfuerzos por ti. ¿Y qué le diste a cambio? Respondí por ella. Mi tono tranquilo pero firme,
le robaste su trabajo, traicionaste su confianza y su amor, dejándole con una traición abierta. ¿Acaso eres incompetente, Amelia? Fuiste la mejor estudiante en los exámenes de ingreso a la universidad. Conseguiste becas completas en Alemania para tus estudios de grado y posgrado, dejando de lado los factores externos. Incluso te admiro. Normalmente no comento sobre las relaciones de los demás, porque es difícil de entender para quienes no estuvieron presentes. Dejé la taza de café sobre la mesa. Pero hoy, Amelia, tus palabras me hacen sentir que Calvin no merecía lo que le hiciste. La madurez y dulzura de Calvin no son producto de tu entrenamiento, son parte de su naturaleza. Le respondí, él siempre ha tenido una gran empatía y su familia lo educó bien. Las dificultades de la vida lo ayudaron a reflexionar y a crecer. Si él es quien es hoy, es gracias a sí mismo, a nadie más. El rostro de Amelia se puso pálido y no respondió. En esa relación, la persona más lastimada siempre fue él. Estoy segura de que lo sabes. Me levanté y tomé mi bolso. Adiós. Al salir de la cafetería, me sentí un poco extraña. Mi teléfono vibró. Era Calvin, con un sticker de un gatito moviendo la cola, preguntando por qué aún no había llegado a recogerlo del trabajo. Sonreí, recordando que hoy salí temprano y había prometido pasar a buscarlo. Respondí al mensaje y pasé por una floristería cercana para encargar un ramo de rosas blancas. Ya me imaginaba la expresión de sorpresa de mi gato grande cuando le diera las flores. Capítulo 21. Cuando subí al ascensor con el gran ramo de rosas blancas, era justo la hora de salida. Al entrar en el vestíbulo, todas las miradas de las personas que salían del trabajo se posaron en mí. Me sorprendió la atención que estaba recibiendo y, tras pensarlo un poco, me di cuenta de que lo único inusual era el llamativo ramo de rosas blancas que llevaba. De vez en cuando, me encontraba con la mirada de algún empleado que me sonreía amablemente. Esta incógnita se resolvió cuando llegué al piso de la oficina de Calvin. Hubo un anuncio en la web oficial, me explicó la secretaria de Calvin con una sonrisa. El día de tu compromiso, la empresa incluso le dio a todos un sobre rojo. Le pregunté a la señorita, ¿y cuánto te dieron? Ella me mostró un gesto con las manos. Gracias a ti. Bastante. Me reí. Cuando nos casemos, te daré otro sobre. Esta vez será de mi parte. Gracias de antemano. La secretaria, muy tranquila, me sirvió un café. Hubo un problema de última hora en la sucursal, por eso Calvin aún no ha salido. De lo contrario, ya habría terminado. Por favor, espera un poco más. Esperé unos 30 minutos hasta que Calvin finalmente salió, con una clara expresión de cansancio. Al verme, se sintió aún más culpable. Habíamos quedado en vernos, pero te hice esperar tanto. Así es el trabajo, le dije, abriendo los brazos desde el sofá. Ven aquí y dame un abrazo. Calvin, agotado, se dejó caer sobre mí, apoyando su cabeza en mi cuello. Con una mano, levanté con esfuerzo las rosas blancas y bromeé. Te traje flores para alegrarte, cariño. No exagero cuando digo que los ojos de Calvin se iluminaron en ese instante. Sus pestañas, largas y gruesas, temblaron levemente mientras sonreía, mostrando sus hoyuelos, y me dijo que le encantaban. Dios mío, con Calvin, disfruto al mismo tiempo del encanto de un hombre maduro y de un joven dulce. Capítulo 22. Calvin quedó completamente cautivado por mi simple gesto de darle flores, aunque su estado de ánimo era generalmente tranquilo. Durante la cena pude notar cierta inquietud, que alcanzó su punto máximo cuando le conté que Amelia había venido a verme. Le relaté nuestra conversación con total sinceridad. Calvin permaneció en silencio por un momento y luego dijo, Panda, no soy tan bueno. Lo miré a los ojos. Calvin, eres tan bueno como digo. Esa misma noche, mientras conducíamos de regreso a casa, Calvin iba más rápido de lo habitual. Justo cuando estábamos por llegar al apartamento, le pedí que parara en la tienda de conveniencia de la esquina. Calvin, algo nervioso, apretó el volante, como si se diera cuenta de algo. Sonriendo, le pregunté, ¿estás seguro de que no quieres comprar? Aunque la luz del coche era tenue, pude ver que las orejas de Calvin se ponían rojas al instante. Se cubrió la boca con el puño y, con la cabeza girada, respondió en voz baja, lo preparé desde que nos comprometimos. Ante mi mirada sonriente, Calvin bajó la vista, lo preparé bien, todo será de la mejor calidad. No pude evitar reírme mientras asentía. Por supuesto,
Todo de la mejor selección de Wang. Subimos a casa tomados de la mano, ambas manos sudorosas, y no solo por el calor. La puerta se abrió y cerró. El siguiente segundo, me empujó contra la pared, y sus besos cayeron sobre mí como una tormenta. Besos cálidos, tiernos, protectores, llenos de amor. Calvin expresó su amor en cada beso. Caminamos tambaleándonos hacia el dormitorio, como dos personas jóvenes y enamoradas girando en su propio mundo. Pero hubo un pequeño imprevisto. Calvin mostró una torpeza que no coincidía con su experiencia y edad. Resulta que Calvin era inexperto. No pude evitar reír, lo que hizo que Calvin, avergonzado, me mordiera el labio inferior, mirándome desde abajo y diciendo con voz lastimosa, enséñame. Me encargué de enseñarle, y esa fue la primera vez que aprendí lo que significa que el alumno supere al maestro. Capítulo 23. Al día siguiente, Alicia me invitó a una reunión de chicas, y durante la charla, me preguntó cómo había sido la noche anterior. Tiene un ojo muy agudo, y yo no tenía intención de ocultárselo, ni veía necesidad de hacerlo. Pensé por un momento y dije, es más enérgico que cualquier otro hombre con el que haya estado. Alicia hizo un sonido de aprobación. Ustedes dos son perfectos el uno para el otro en cuanto a energía. Acepté el cumplido con una sonrisa. Después del compromiso, lo lógico era comenzar a planear la boda, pero justo cuando mi carrera estaba entrando en una nueva fase, mi empresa me ofreció la oportunidad de ir a la sede en América del Norte para un programa de formación de un año. Era una oportunidad invaluable, y lo mejor de todo era que me permitiría avanzar significativamente en mi carrera. Llevaba tiempo preparándome para el puesto en la región de China. En este aspecto, Calvin y yo, al ser personas maduras, no tuvimos ninguna discusión. Sin hablarlo, ambos decidimos retrasar la boda. El tiempo comenzó a pasar entre nuestros besos y abrazos. Cerca de fin de año, la empresa de Calvin organizó su fiesta anual, y el señor Wang escribió personalmente una invitación, pidiéndome que asistiera. Los departamentos principales de la empresa, que estaban estrechamente relacionados con Calvin, ya me conocían bien, y cuando aparecí, me recibieron con un entusiasmo inusual. Después de todo, soy bastante generosa. La secretaria de Calvin me comentó en broma que, en los grupos internos, se referían a mí como la distribuidora de la fortuna. Al final de la fiesta, Calvin subió al escenario entre aplausos para dar su discurso. Repasó los logros del año y presentó las nuevas metas. Calvin rara vez decía palabras vacías. Su ritmo era pausado, su voz suave, lo que hacía que su discurso sonara sincero y motivador. Al terminar los asuntos laborales, Calvin cambió de tema en medio de los aplausos. Este año, me comprometí con la persona que amo, dando un nuevo paso en mi vida. Me quedé atónita mientras la multitud comenzaba a murmurar. En cada momento crucial de mi vida, siempre me he agradecido a mí mismo, por mi perseverancia y por no rendirme. Calvin sonrió, pero de ahora en adelante, solo agradeceré a la persona más importante de mi vida, la señorita Chloe Lee, diseñadora principal de la empresa. Todo el mundo estalló en vítores, y todas las miradas se volvieron hacia mí. Mi mundo estaba cubierto de hielo. Una tierra estéril, dijo Calvin, mirándome con una atención total. Pero con tu llegada, el hielo se derritió, y todo floreció. Todos los sonidos desaparecieron. Solo podía ver los ojos tiernos de Calvin,